Soy Tomás, empleado de seguridad. Hoy he decidido compartir mi historia, que se conozca la verdad por mí y por los detenidos que siguen presos en el régimen de excepción. Aún tengo temor y sigo enfrentando en libertad un proceso judicial injusto. Por eso no escucharán mi voz ni mi verdadero nombre. Tengo miedo de regresar una tercera vez a ese infierno. A mí me capturaron en el mero apogeo del régimen. Yo iba saliendo de mi casa a las 8 de la mañana, cuando me detuvieron rumbo a mi trabajo. Recuerdo que también detuvieron a dos señoras, una madre y su hija. Uno de los policías me conocía. El pueblo donde vivo es un pueblo pequeño, donde la mayoría de gente allí se conoce. Me capturaron arbitrariamente. Me llevaron a una delegación y me dijeron: vas a pasar el proceso detenido. Hasta la fecha me pregunto si realmente el policía sabía lo que estaba haciendo, porque me decía que el proceso de investigación por el régimen solo iba a durar 15 días. Creo que ni sabían que el régimen iba a durar tantos años. Ese mismo día me llevaron para la procuraduría y me hicieron un chequeo médico y de regreso a unas Bartolinas. La última llamada que tuve antes de empezar el infierno, porque fue un infierno, me la dieron en la procuraduría. Tenés una llamada, aprovechala, porque aquí quién sabe hasta cuándo vas a volver a tener conexión con alguien. Hablé con mi madre, que está en Estados Unidos. Estoy detenido, le dije. No sé para dónde voy. Los policías decían: ya no podemos hacer nada, ya lo tenemos registrado, ya está detenido, ya no lo podemos soltar. En la Bartolina, en la celda en la que estuve, en la que probablemente saturados cabían 30 personas, habíamos 97. Yo era un ciudadano civil, pero ya cuando nos metieron ahí, había de todos los colores y sabores. Había manchados, activos, sureños, había de todo. Señor, ¿qué estoy haciendo yo acá?, me preguntaba. En esos lugares siempre hay alguien que manda, y entre ellos hay un cierto tipo de respeto por rangos, no sé. Entonces los encargados de las distintas facciones, como no cabíamos ni siquiera sentados, nos dijeron a todos: vamos a estar 50 parados y 50 sentados, y nos vamos a turnar. Entonces pasaba un grupo parado de 6 de la tarde a 12 de la noche, y el otro de 12 de la noche a 6 de la mañana. En esa celda solo pasamos un día, porque al día siguiente nos llevaron para Mariona. Allí la recepción fue lo más terrible que le puede pasar a alguien. Llegamos como a las 7 de la noche, pero nos recibieron hasta las 11. Cuando nos trasladaron, se habían acabado las esposas. Así que a un grupo nos habían amarrado las manos con unas correas de plástico. Estuvimos así como 10 horas y recuerdo que la circulación en la mano... Hubo un cierto tiempo que ya no la sentía las manos por lo apretadas que estaban las correas. Cuando nos ingresaron, apareció un comandante que nos dijo: bienvenidos al infierno, aquí los vamos a hacer llorar. Entonces nos tuvieron hincados en la cancha desde como las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana. Así empezó, como ellos decían, la fiesta. Yo no tengo manchas en mi cuerpo, pero en ese entonces ya estaban todos sin camisa, ya solo en boxer, y entre más manchados estabas, más te golpeaban. A mí, que no tenía manchas, me golpeaban aquí en el brazo, por el hombro izquierdo. Esa primera noche me dejaron mal el brazo, todavía lo tengo lastimado, no lo puedo mover bien. Nos estuvieron golpeando durante 1 hora, mientras nos asignaban una celda. En Mariona, junto a los civiles, habían pandilleros de todas las facciones en las celdas, de las 3 que existen en el país. A todos nos habían juntado, vinculado, a pesar de que íbamos ciudadanos que no teníamos nada que ver. Como a la 1 de la mañana nos pasaron a un cuarto en el que nos cortaban el pelo con una máquina sin filo.
literal. Nos arrancaban el pelo porque la máquina no tenía filo. Y salíamos de ahí con la cabeza toda sangrada. Esa noche, a los 97 que ingresamos, nos golpearon, nos tuvieron hincados, después nos cortaron el pelo. Creo que nos golpeaban para demostrarnos quién mandaba, para doblegarnos. Cuando entré, a mí me quedó claro que el trabajo, la familia, la sociedad quedó afuera del penal, que adentro solo Dios entró conmigo. Pero había veces que yo sentía que Dios también nos había abandonado, porque cuando todo empezó, le digo, 67 golpes de un solo. Los custodios pasaban uno tras uno golpeándonos. Bienvenidos, nos decían, aquí vas a pagar. Mal me caen. En el grupo con el que entramos, sí es cierto que venían pandilleros, quizá unos 50, pero el resto, los que no éramos, también soportamos eso. En el penal, desde que entraste hasta que saliste, el perfil más bajo que a uno le ponen es el de colaborador. Es decir, que todo el tiempo te van a tratar como pandillero. Dentro del penal siempre vas a ser un pandillero, aunque uno no lo sea. En la primera semana de la detención no comimos. Éramos 110 personas en la celda con capacidad para 30. Era un terrible hacinamiento. Ahí fue la misma escena que la de la Bartolina. Un grupo se paraba mientras otro se sentaba. La diferencia es que en Mariona todo era oscuridad. No sabíamos la hora. En un sector en el que estuve no existe la luz. Solo una total oscuridad en la noche. Solo se sabe que es de día por la luz del sol. Pero a las 6 de la tarde ya no había luz, solo sombras. El primer alimento que vine a probar fue una cucharada de frijoles, 2 tortillas y una cucharada de arroz. Todo venía en un solo plato. El topper le llamábamos, en raciones para 4 personas. El siguiente alimento nos lo dieron el siguiente día, hasta las 2 de la tarde. Nos daban un tiempo de comida al día. El agua también era escasa. Ponían una cubeta fuera de la celda, de esas de pintura, y un solo vaso. Con ese vasito nos tocaba tomar 4 onzas de agua en la mañana y 4 onzas de agua en la noche. Solo para eso nos alcanzaba. En la celda siempre se paraban 2, el líder de una pandilla y el líder de la otra. Vaya, aquí no nos vamos a matar. El gobierno lo que quiere es que nos matemos. Entonces ustedes se van a hacer para un lado y nosotros para otro lado. Y los civiles o cristianos, porque había pandilleros que decían ser cristianos, que ya no estaban activos, en el otro. Se hicieron 3 grupos. Yo estuve con el de los cristianos durante 7 días hasta que hicieron un filtro y separaron a pandilleros activos del resto. Entonces ya solo quedamos los que no teníamos tatuajes, los llamados colaboradores. Se llevaron como a 70. Ese día sí recuerdo que estuvo más relajado porque nos logramos sentar todos. Nadie tenía camas, colchones, pero al menos nos pudimos sentar. Pero a los 2 días de meter a otras 50 personas, porque el régimen seguía trayendo y trayendo, el régimen apenas empezaba. A los 2 meses ocurrió algo que podría catalogar como una pandemia interna. Todo el mundo, todos los que estábamos en la celda, nos contagiamos con escabiosis. De ahí me derivó a mí una complicación de salud y fue la única vez que me cambiaron de celda, cuando me enfermé de varicela, que fue otra de las peores torturas porque en el penal no te van a tratar ninguna enfermedad. Lo único que hicieron fue aislarme, porque la varicela es bien viral para que los otros no se contagiaran. Me metieron en otra celda donde había otras 100 personas con varicela y uno no tenía ni siquiera una loratadina para calmar la fiebre, los dolores, las erupciones de la piel. 97, 100 personas con varicela sin agua. ¿Se imaginan cómo estaba el baño? El baño no es un baño de taza, sino que en el piso había un cuadro en el que sobresalía un tubo. Y estuvimos sin agua todos esos enfermos durante 27 días. ¿Se imagina qué tortura? Eso también. ¿Cuántas enfermedades había dentro? Mal por la fiebre. No podía correr para ir a los conteos. Teníamos que correr con las manos en la cabeza. Pero yo no podía correr. Entonces me gasearon, me golpearon.
15 meses pasé en ese infierno y les estoy contando solo las cosas que resaltan. Porque un día adentro de Mariona es un día de hacinamiento, de enfermedades, de hambre, de golpes, de una gran tortura psicológica que no sabes qué va a pasar con vos, sobre todo después de lo que atestiguábamos. En una formación, en un conteo, un compañero no pudo correr. Quién sabe si por debilidad o alguna enfermedad crónica. Entonces vino el custodio y lo golpeó y con la misma el compañero cayó de cabeza en el suelo y se golpeó la cabeza. Se lo llevaron inconsciente. En otra ocasión nos ordenaron a todos que estuviéramos callados. No querían nada de ruido. A 2 celdas de distancia había muerto alguien y había llegado medicina legal. Luego, en la planta abajo de mi sector, cayeron otros 3 muertos. Yo contabilicé 7 muertos al tiempo. Y luego de que me recuperé de varicela, logré pasar otros 3 filtros hasta una prueba de polígrafo. Nos hacían pasar la prueba después de hacer 1000 flexiones y con custodios afirmando que éramos pandilleros, intimidándonos y otros hasta golpeándonos. Lo hacían como para obligarnos a aceptar que éramos pandilleros. Y yo no era pandillero. Entonces yo lo dejé bien claro ahí y me costó un par de golpes. En julio salí por primera vez. Fue un día de esos que tenés una alegría inmensa, pero rápido se convirtió en un balde de agua fría. Llevábamos algunos días sin agua y había emergencia en todos los centros penales. Todo el mundo encerrado a nivel nacional, pero entonces llegaron a gritar 3 nombres. Uno era el mío y a las 7 de la mañana llegaron a sacarme junto a otros 2 compañeros. Había una emoción en toda la celda. Pero yo comencé a sospechar porque un guardia se nos quedaba viendo y se reía, sarcástico. Nos decía que no fuéramos a tomar, que no nos fuéramos para la playa y cosas así. Nos llevaron a una celda y nos tuvieron allí 40 minutos. En eso nos llegaron a decir que ya estaban nuestras cartas de libertad, pero no nos dejaron leerlas. Nos dijeron que firmáramos, pero las habían doblado. Después que firmen, suben al portón de salida, nos dijeron. Un custodio nos acompañó y yo con aquella emoción, pero toda la alegría se bajó cuando llegamos afuera, cuando voy viendo 3 patrullas de la delegación de Ciudad Delgado. Entonces apareció un licenciado y dijo: bueno, ustedes son los que van en libertad, y sacó una lista. Ustedes van saliendo de agrupaciones ilícitas, pero van a entrar en un proceso por organizaciones terroristas y en esta etapa van a quedar recapturados, así que están a la disposición de esta unidad. Al menos esa fue la primera vez que, les prometo, tuve un desayuno formal. Nos dieron 2 panes, un juguito, un plátano, un poquito de frijoles. No se preocupen, todo el que va saliendo del penal que han sido recapturados, a la semana o un mes ya van para afuera, nos dijo un policía. De ahí nos llevaron a la procuraduría, a un chequeo médico. Y luego nos tuvieron 4 días en una delegación de mexicanos. Mi familia ni cuenta se dio que había salido del penal. En esos días yo comía de lo que los demás compañeros me regalaban. Pero como yo venía de aguantar hambre en el penal, una tortilla, un pedacito de alita de pollo eran una bendición. Después de la Bartolina me llevaron para el penal de Izalco, que era de máxima seguridad. Ahí se duplicó todo lo que sufrí en Mariona. Para decirle solo una cosa, en Izalco nos golpeaban todos los días. En los conteos nos golpeaban. Nos hacían correr para que nos contaran. Pero en el trayecto de ida y de regreso había 10 guardias que nos daban los golpes con los palos o las macanas. De 10, seguro a 7 golpeaban y quizás solo 3 corrían con la suerte de que no les tocaba. En Izalco daban menos comida, más reducida de lo que ya daban en Mariona. Y si alguien se portaba mal o había hecho un ilícito, te sacaban a una cancha y te golpeaban y te torturaban. Te dejaban amarrado a un poste durante 24 horas bajo el sol, la lluvia, lo que fuera. A veces mirábamos hasta 8 encadenados ahí. Izalco es una zona caliente y en las celdas estábamos hacinados. Allá era común tener escabiosos. Imagínense estar encerrados con esos calores y el calor corporal. O sea, no te deja dormir lo sofocante que es el calor. Pasé muchos meses más así. Luego de ese otro encierro,
de esas otras torturas, yo tengo formación en seguridad. Pero le aseguro que ahora yo veo a un policía en la calle y me pongo a temblar. Cuando me piden el DUI, desde que un policía te pide el DUI, ya queda a criterio de él si te lleva preso o no te lleva preso. Yo me encomiendo a Dios y gracias a Dios las veces que me han pedido el DUI no me aparece nada. No tengo nada, pero sé que sigue el proceso. Y sigo yendo a firmar a la espera de un proceso donde ya no voy a ir yo solo a defenderme, porque están acusando a todo un grupo. Y si condenan a ese grupo, me condenan a mí. Por eso quisiera que individualizaran mi caso, pero no sé. Tengo un gran miedo, una gran psicosis de volver a un lugar de esos, de que me vuelva a pasar todo lo que ya pasé 2 veces.